quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor Jesús, esta noche y siempre nos fundimos en ti. Nos revestimos del cielo de tu humanidad y del cielo de tu divinidad. Nos revestimos de tus dos naturalezas y fundimos nuestra voluntad en tu adorable voluntad divina, para que todo nuestro ser te adore, te glorifique, te bendiga y te agradezca. Y lo hacemos a nombre de toda la familia humana, pasada, presente y futura, y por toda la eternidad. Que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir profundizando en tu divina palabra, a través de este bello sermón sacerdotal, conocido como la Carta a los Hebreos. Señor, hoy queremos meditar y contemplar tu palabra y descubrir desde el capítulo 4, versículo 12, la eficacia y el poder vivificador de tu palabra divina, que nos da luz y discernimiento. Que la fuerza de tu palabra esté siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abran su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La eficacia de la palabra de Dios. ¿Pero qué quiere decir eficaz? Que hace lo que dice, se cumple, se logra con grandes frutos, con grandes beneficios, porque es una palabra siempre eficaz. La palabra de Dios nunca falla. Podemos fallar nosotros, pero no su palabra, porque es eficaz. Y dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Utiliza dos características. Dice que la palabra de Dios es una palabra viva. B, es una palabra eficaz. Viva y eficaz. Utiliza dos palabras claves. Porque la palabra de Dios vivifica. ¿Sí? Pero no de vida biológica. Esa vida ya la tenemos como un don precioso de Dios. La palabra de Dios vivifica. Eso significa que la palabra de Dios hace correr, fluir en todo tu ser la misma vida divina de la Santísima Trinidad. Reflexionen esto. La misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu, esa vida de la que ya gozan los santos en el cielo, esa vida divina que también se nos da en la Eucaristía, en los sacramentos, la Biblia, palabra de Dios, sacramento de salvación, también genera en nosotros
la misma vida divina. No estamos tratando con vida biológica. Cuando decimos que la palabra de Dios vivifica, es que nos hace partícipes de la misma vida divina de Dios. Somos partícipes de esta vida divina. Por eso Pedro le dirá al Señor: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo la vida divina nos da la vida eterna. Y la palabra de Dios es palabra de salvación y de vida eterna, porque nos hace partícipes de la vida divina de la Santísima Trinidad. ¿Qué les parece? ¿Les parece poca cosa? Es grande esto. Es un misterio de amor. Somos partícipes de la misma vida divina. Entonces el Señor nos va impregnando, llenando de esa vida de su ser divino. Por eso la palabra nos vivifica, nos cristifica y nos diviniza. No se les olvida. La palabra de Dios vivifica, cristifica y diviniza. Vivifica, cristifica y diviniza. Para que se den cuenta con lo que estamos tratando. La misma palabra de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 55, abran su Biblia. Isaías capítulo 55, versículo del 10 al 11. Isaías 55 del 10 al 11. Aquí Dios, a través de Isaías, nos dice lo siguiente: como la lluvia y la nieve caen del cielo, y solo regresan allí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra salida de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Miren, el versículo 10 nos habla del ciclo del agua. Llegan las nubes y del cielo nos viene la lluvia que empapa la tierra, la fecunda, para que dé semilla al que siembra, fruto, buena cosecha, pan, vida. Así es mi palabra, como la lluvia. Y una vez que la lluvia cae del cielo, empapa la tierra, cumple su misión, su cometido, cuando sale el sol, ¿qué pasa con toda esa agua? Se evapora y retorna al cielo de donde vino. Dice el Señor: así es mi palabra, como el agua, que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Porque la palabra de Dios provoca la conversión de aquellos que la escuchan. Porque la palabra de Dios te resucita, te vivifica, te vuelve a la vida. Porque te hace partícipe de la misma vida divina de la Santísima Trinidad. ¡Qué maravilla! Ahora, regresemos al capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque hace lo que dice. Porque la palabra de Dios transforma,
Pero ¿qué es lo que transforma? Sigamos leyendo y contemplando. Es más cortante que espada alguna de doble filo, como las espadas romanas, puntiagudas y con doble filo en la navaja. ¿Qué significa eso? Que cortan para allá y cortan para acá. La palabra te interpela, pero también me interpela. Te amonesta, pero también me amonesta. La palabra de Dios penetra en tu alma, también en la mía. Va en todas direcciones. Es eficaz. La palabra entra como espada aguda de doble filo. Entonces, llega a ustedes y me llega a mí. En todas direcciones corta para bien. Pero ¿qué es lo que corta? ¿Qué es lo que arranca la palabra de Dios de tajo? Escuchemos. La palabra es más cortante que espada alguna de doble filo. Atención, penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Dónde penetra? En nuestro ser más profundo, entre el alma y el espíritu, hasta lo más profundo de nuestro ser. Una vez que la palabra de Dios ha entrado en lo más profundo de nuestro ser, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, poderosa, viva, eficaz y más cortante que espada alguna de doble filo, como espada afilada penetra en lo más profundo de tu ser y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones. Pensamientos y dos y las intenciones. Pensamientos e intenciones. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios da discernimiento. Esta palabra, discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Es un don. Es un don del Espíritu Santo. Y hoy muchas personas han perdido el discernimiento. Ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo que edifica y destruye. Y muchas personas están en crisis. Han perdido el don de discernimiento espiritual. No ven con claridad. Y cuando se pierde en mi vida el don de discernimiento, entonces vivo en confusión. Pero ¿de dónde ha venido esta cultura? Del relativismo. Una cultura relativista, donde ya no hay verdades absolutas, ni bien, ni mal, ni pecado, ni cielo, ni infierno, ni Dios, ni diablo, nada. Y en esta terrible confusión del relativismo se ha creado una confusión en la sociedad y una pérdida de discernimiento espiritual. Y sin discernimiento no se ve con claridad. Es como perder el rumbo de la vida. Es como ir a todas partes sin rumbo, sin planes, sin objetivos. Porque estamos asistiendo a una cultura relativista
Y por eso hay tanta tiniebla, tanta oscuridad. Y hay personas que ya no ven con claridad, no saben discernir. Y la palabra, que es viva y eficaz, penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Discierne. Es decir, los pensamientos, porque hay pensamientos malos y también hay pensamientos buenos. Entonces, ¿qué hace? La eficacia de la palabra de Dios. Tus pensamientos malos los transforma en pensamientos buenos. Mira la eficacia de la palabra de Dios. Por eso, muchas personas que se acercan a la Biblia y la empiezan a leer, a estudiar, dicen, de pronto mi forma de pensar cambió. Antes era una persona negativa. Siempre me la pasaba criticando, juzgando a los demás, viendo lo malo. Pero ahora que estoy leyendo la Biblia, ya no puedo ver lo malo en las personas, sino solo lo bueno. Antes me la pasaba juzgando y criticando. Hoy me paso felicitando, honrando, promoviendo, impulsando a los demás al bien. Antes veía la vida gris, sin alegría, sin felicidad. No tenía sentido mi vida. Ahora la vida se ve de otro color. Hasta los alimentos me saben mejor. Mis relaciones sociales han mejorado. Antes yo era una persona desconfiada. Hoy he aprendido a confiar en las personas. Era una persona llena de miedos, de inseguridades. Hoy he aprendido a confiar en el Señor. ¿Qué pasó? Esos pensamientos malos, la palabra de Dios, espada aguda de doble filo, fue transformando los pensamientos malos en pensamientos buenos y positivos. Lo mismo les ha pasado a ustedes con sus clases de Biblia. Cómo la palabra de Dios va transformando nuestros pensamientos en pensamientos buenos, edificantes, oportunos para el provecho de los demás. Y ahora nuestro aporte en la sociedad es positivo. Somos optimistas, alegres, confiados, porque la palabra de Dios está haciendo efecto en mi alma, en mi ser, y mis pensamientos malos se empiezan a transformar. La palabra empieza a discernir en mí y hace a un lado los pensamientos malos, hace a un lado los pensamientos buenos. Los pensamientos malos los empieza a purificar hasta transformarlos en pensamientos buenos. ¿Y qué hace con los pensamientos buenos? Los santifica. Entonces vas a empezar a tener pensamientos santos. Qué bonito. Entonces la palabra, al entrar en tu ser, tus pensamientos, que se agrupan en dos partes, buenos y malos, la palabra los separa y a unos los transforma y a otros los santifica. ¿Habían descubierto esa eficacia de la palabra de Dios? Por eso a los presos en las cárceles, cuando los de pastoral penitenciaria les predican la palabra,
Esos presos que están llenos de odios, que tienen pensamientos suicidas, pensamientos de venganza, pensamientos de violencia. De pronto esos presos duros, peligrosos, se van transformando. Y aquellos pensamientos suicidas se van transformando. Aquellos pensamientos de odio se van haciendo de amor. Aquellos pensamientos tenebrosos se van transformando en luz. Es el poder eficaz de la palabra de Dios. Al enfermo que está en su lecho postrado por una enfermedad que le provoca sufrimiento, dolor, privaciones y que la está pasando mal. Y a ese enfermo alguien, un familiar, un amigo, se le acerca y le empieza a leer la Biblia, el Evangelio. Y como el enfermo empieza a tener una mejoría notoria, empieza a pensar diferente, empieza a ser más optimista en su enfermedad, más positivo, le vuelve la alegría y se recupera más rápido, se sana más rápido por el poder eficaz de la escucha de la palabra de Dios. La palabra de Dios serena, infunde paz, infunde amor, esperanza, alegría, porque la palabra es Cristo mismo. Y cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, estás teniendo un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Y Él empieza a trabajar tus pensamientos. Oye, esa persona tan agresiva, ahora se le ve tan noble, tan tierna, tan amorosa. La palabra de Dios hizo su trabajo. ¿Les gusta? ¿Les emociona? Nos enamora más del Señor y de su santa palabra. Así, los pensamientos malos son transformados en buenos y los buenos son santificados. Y tu pensamiento está lleno de Dios, del Espíritu Santo. Entonces escuchamos hablar a esa persona y la encontramos alegre, positiva, dulce, tierna, cariñosa, paciente. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué esa transformación? La palabra de Dios. Eso es lo que notan en ustedes sus hijos, sus hermanos, sus amigos, otros jóvenes. Fernanda, eso es lo que nota en ustedes su esposo, su esposa, sus amigos, sus socios, sus compañeros de trabajo, de estudio. Empiezan a notar que en ustedes hay una frescura espiritual, hay una alegría, pensamientos que transforman, que renuevan. Y el secreto es la palabra de Dios, porque te vas llenando de los pensamientos de Dios. Y conforme vas leyendo la Escritura, empiezas a pensar como piensa Jesucristo. ¡Wow! Empiezas a pensar como piensa Dios Padre. Empiezas a pensar como piensa Dios Espíritu Santo. Porque te estás llenando a través de la lectura bíblica y del estudio de los pensamientos de la Santísima Trinidad. Esos son los santos. Han terminado su vida pensando como Dios, porque se dejaron impregnar de la Sagrada Escritura. San Juan Crisóstomo, el padre de los predicadores, sus discípulos, sus hijos espirituales, lo encontraban con mucha frecuencia a las 2, 3, 4 de la mañana de pie, leyendo la Biblia. Y se le acercaban y le decían: ¿qué estás haciendo?
casi no has dormido. Te hemos visto de pie toda la noche leyendo la Escritura. Y San Juan Crisóstomo decía: me estoy impregnando de los pensamientos de Dios. Porque mañana en mi homilía no predicaré otra cosa que la misma palabra de Dios, con los pensamientos de Dios, porque quiero llenar del pensamiento de Dios las mentes de todos aquellos que me escuchan. Y por eso en sus predicaciones había grandes conversiones, porque estaba impregnado de la Sagrada Escritura. Imprégnate de la palabra de Dios. Entonces los pensamientos se ven transformados en buenos, los buenos se ven santificados. Y no es verdad que tus pensamientos se convierten en palabras y tus palabras y tus pensamientos se convierten en acciones, en obras. Entonces la palabra de Dios también va a discernir tus buenas y tus malas intenciones. Entonces esa mala intención que tú tenías de dañar a alguien, de robar a alguien, de fraudear a alguien, de mentirle a alguien, de confundir a alguien, o un deseo de venganza contra alguien, de pronto esa intención, la palabra espada aguda de doble filo, corta esa mala pureza de intención y la transforma en una pureza santa. Entonces tus obras se ven transformadas, santificadas y divinizadas. Entonces tu conducta, tu forma de proceder se parece a la de Jesús, se asemeja a la de la Virgen María, al proceder de los santos, porque ellos dejaron que la palabra viva y eficaz transformara sus pensamientos y sus intenciones. ¿Se acuerdan de Manuel? Aquel joven que se quería suicidar. ¿Tenía pensamientos suicidas? Sí. ¿Tenía la intención de ahorcarse? Sí. Una cosa lo unía a la otra. Y ese muchacho iba por la acera de la calle buscando un árbol al que pudiera subir para quitarse la vida ahorcándose. Entonces él va caminando y por fin encuentra el árbol y dice: en este árbol me voy a ahorcar, porque mi vida no tiene sentido, ya no quiero vivir. Estoy enojado con Dios, con la vida, conmigo, con todos. Ese muchacho quería acabar con su vida. Y cuando está por subirse al árbol, de pronto mira hacia la izquierda y se queda mirando. Está la avenida y allá hay un muro blanco y un muro que predica. Porque ahí en ese muro blanco había un texto bíblico escrito, la palabra de Dios. Entonces el joven se queda viendo y dice: lámpara es tu palabra, Señor, luz para mis pies. Salmo 119. Entonces aquel muchacho leyó un texto bíblico. ¿Y qué dice el autor de la carta a los Hebreos? La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando él posa su mirada y lee aquel texto bíblico, penetró la palabra como espada en medio de su alma y de su espíritu. Y el pensamiento suicida que hizo la palabra lo transforma en un pensamiento de vida. La intención de subirse al árbol y ahorcarse la transforma. Entonces ya no se sube al árbol. La palabra le quita la intención de quitarse la vida y el pensamiento suicida. Entonces, sintiéndose atraído por aquel texto bíblico en el muro, el joven atraviesa la avenida, llega donde está el muro
recorre el muro y ve una puerta y se mete. Entonces este muchacho se mete a un salón de clases de Biblia y se sienta en la parte de atrás del lado derecho, agarrado de la paleta de la butaca, con la mirada cabizbaja y con una mirada de odio, todo mugroso, lleno de tatuajes. Y resulta que el maestro era un servidor. Yo estaba dando clases. Entonces yo de momento pensé que era un pordiosero que se había metido para pedir limosna. Pero cuando vi que estuvo y aguantó toda la clase, dije, no, a lo mejor alguien lo invitó o es un nuevo alumno. Entonces ya terminamos la clase, dimos gracias y se fue. Yo ya me despedí, empecé a apagar todas las luces para cerrar el instituto y me lo encontré en el patio. Ustedes ya conocen la historia. ¿Se acuerdan de la historia de ese joven? Sí. ¿Por qué les cuento esto? Porque es un caso claro del poder eficaz y vivificador de la palabra. Y cómo este muchacho se transformó y se nos unió a las clases de Biblia. Y después de 3 años de estudios bíblicos, estaba en la misa de graduación. Ahí estaba el señor cardenal, don Juan Sandoval Íñiguez, hoy cardenal emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara, México. Estaba presidiendo la misa porque él iba a entregar los diplomas de todos los alumnos que se graduaban. Yo era el maestro de ceremonias y cuando agarro la diploma firmada por el cardenal y leo su nombre y veo que se levanta, lo abracé, lo estreché, me abrazó, me besó, le entregué su diploma, fue y saludó al cardenal, al padre fundador. Era un joven nuevo, transformado. ¿Qué pasó? La palabra de Dios, espada aguda de doble filo, que transforma, que penetra hasta lo más profundo, que llega hasta la división del alma y del espíritu, transforma los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Y así podemos poner muchos ejemplos de transformaciones y conversiones por la escucha eficaz de la palabra de Dios. Es el poder eficaz de la Sagrada Escritura que transforma corazones. No se imagina la cantidad de testimonios que nos llegan por medio de Fiat TV, ¿verdad, Betty? De gente de todas partes del mundo. Porque tú no te imaginas la trascendencia de un canal en redes sociales. A cuántos enfermos llegamos, a presos, a empresarios, a gente pobre, a gente rica, a gente enferma, a gente sana, a gente trabajadora, a gente oprimida, a gentes de fe, apóstoles. La palabra de Dios llega a todos los estratos de la sociedad. ¿Y cómo recibimos testimonios de personas que escuchan y cómo sus pensamientos, sus intenciones, la palabra de Dios las discierne, las transforma, las convierte? Es el poder eficaz. Por eso felicidades por venir cada lunes a escuchar la palabra de Dios. Felicidades a todos los de Fiat TV que asiduamente están ahí escuchando la palabra de Dios. Es un medio de evangelización. Es un medio eficaz para hacer llegar este bello tesoro que el Señor nos ha dejado, su sublime y poderosa palabra. Amén. Amén. Así es la palabra de Dios. Transforma, discierne, llega hasta lo más profundo del ser y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a los ojos de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe.
Hasta el más pequeño pensamiento que acaba de pasar por tu mente, Él lo conoce antes de que tú lo veas. Conoce cada palabra que vas a emitir. Conoce todas tus acciones y tus intenciones, todo tu obrar, porque no hay nada oculto a los ojos de Dios. Todo está al desnudo, al descubierto, ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por eso dejémonos impregnar por el espíritu de la Escritura. Amén. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Este es un homenaje, un elogio, una honra a la palabra de Dios. Sin olvidar que la palabra es Cristo mismo. Él es el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha hombre, que ha puesto su morada entre nosotros. Y el Señor nos dejó su palabra. Y han transcurrido 2000 años en la vida de la iglesia. Y mira, echa una mirada atrás, siglo I. Los apóstoles, siguiendo el mandamiento del Señor, salen al impulso del Espíritu Santo y comienzan a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó? Los hombres se empezaron a convertir por la predicación de los apóstoles. Y cuando todo el continente europeo ha sido evangelizado, de allá no llegan los misioneros a México y nos empiezan a predicar el Evangelio y empiezan las conversiones. ¿Y cuántos misioneros van por todos los lugares de la tierra predicando la palabra, haciendo discípulos? ¿Y cómo han pasado 20 siglos, 2000 años? Y mira dónde estamos tú y yo, en una clase de sagradas escrituras. ¿Te parece normal? ¿Es algo ordinario o extraordinario? Extraordinario. Es una gracia, es una dicha, es un honor, es una bendición. Es voluntad de Dios, de nuestro Padre, que esta noche nos encontremos tú y yo aquí estudiando juntos como hermanos su palabra divina. Y que miles de almas buenas a través de FIA TV también estén en comunión con nosotros, escuchando la misma clase de Biblia a través de este medio eficaz. Véanlo como una elección de Dios. Es una gracia especial. Nadie está aquí por casualidad. Es un llamado. Es un signo del amor de Dios eficaz, que nos convoca y nos reúne para escuchar su palabra. No se imaginan la carencia de maestros de Biblia que hay. Son contados. Ahora, al arranque del año, no se imaginan la cantidad de solicitudes y la tristeza de decirles: no puedo, no puedo, no puedo. Pero háganos un espacio en su agenda. No se puede, está llena. ¿Qué hago? Cancelo este evento por ir a tu evento. Pues ya está apartado y ya está tratado y formalizado. Búsquete otro mes. No, bueno, otro mes. Febrero, ya. Marzo, ya. Abril, ya. No, pues yo planeo todo un año. Entonces los que llegan tarde se esperan hasta el 2025. Mira, estos que tengo agendados me atraparon hace 6 meses, 8 meses, un año. Tú apenas me estás hablando a mediados de enero, ya la agenda está llena, ¿sí o no? Por eso hay un dicho: al que madruga, Dios lo ayuda. Llegaste tarde, la agenda está llena. Oigan, canalíceme con alguien más. Y ahí hablo con otro maestro: oye, ¿puedes? Pues estoy lleno. O a veces él puede, él me cubre, yo voy,
hacemos equipo porque hay tanta hambre de Dios y de escuchar la palabra. No se imaginan qué bello apostolado. Es desgastante, pero bello. Y ves cómo las almas reciben la palabra de Dios con un gusto, con una alegría, y cómo sus almas se iluminan, porque la palabra empieza a discernir, empieza a transformar, empieza a purificar los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilla. Porque es una palabra viva, palpitante, eficaz como su autor, como Dios mismo. Amén. Bueno, ¿cómo andamos en el tiempo? Tenemos 15 minutos. Así dice verso 14: y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote eminente, un sumo sacerdote eminente, que ha penetrado en los cielos. ¿En qué momento el Señor penetró el cielo? Retornó al cielo, a la diestra del Padre, en su ascensión. Cuando el Señor ya se despide de los apóstoles, les da su bendición, y entre nubes y ángeles empieza a elevarse desde la cima del Monte de los Olivos. Así concluye el Santo Evangelio, con la ascensión del Señor a los cielos. Y los apóstoles se quedan mirando y ven cómo el Señor Jesús se va perdiendo a su vista. Y el Señor entró al cielo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Y quién es su cuerpo místico? Todos nosotros los bautizados. Cristo es vuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, porque todos somos miembros vivos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, los bautizados. Entonces, la cabeza y el cuerpo forman una sola unidad. Sí, ¿verdad? Sí. ¿La cabeza y el cuerpo forman una sola persona? Sí. Sí, ¿verdad? Es una integridad. Y si Cristo es vuestra cabeza, y si dice la palabra de Dios que Jesús, nuestro sumo y eterno sacerdote, penetró en los cielos, dice: mantengámonos firmes en la fe que profesamos. ¿A qué se refiere el autor? Que si Cristo, cabeza de la iglesia, ya entró al cielo, ¿qué significa? Que también el cuerpo debe entrar al cielo. Entraremos al cielo. Esa es la certeza de fe que tenemos. Si Cristo, que es mi cabeza, ya entró al cielo, también el cuerpo entrará. Ese es nuestro destino, el cielo, la vida eterna, nuestra patria celestial. Esa es la confianza que tenemos. Jesús, nuestro sumo sacerdote eminente, pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Por eso, dice el autor, acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia. Ah, qué bonita palabra. Acerquémonos ¿con qué? Con plena confianza al trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? Dios. La misericordia. ¿Cuál es el trono de la gracia? La Virgen María. Dilo, doctor. ¿Cuál es el trono de la gracia? Donde recibimos todas las gracias.
La Eucaristía. El trono de la gracia, la Eucaristía. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, la Eucaristía, donde el Señor dispensa todas sus gracias por medio de nuestra Madre Santísima, intercesora y medianera de todas las gracias, a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. La Virgen María se aparece en 1830 a Santa Catalina Labouré, allá en París, Francia. Y en la segunda aparición, cuando le revela la medalla milagrosa, la Virgen está con sus manos abiertas y de sus manos penden rayos. Entonces, Santa Catalina Labouré está contemplando a nuestra Madre, que está suspendida entre el cielo y la tierra, mostrándole la estructura de la medalla milagrosa y su diseño. Pero la Virgen está viva, se le está mostrando. Entonces Catalina se queda mirando y se sorprende de que de las manos de la Virgen están brotando tantos rayos blancos, pero entre los blancos brotan algunos rayos negros. ¿Sí se acuerdan de esa visión? Entonces Catalina Labouré se queda pendiente y le dice: Madre, ¿cómo es posible que de tus manos purísimas broten rayos blancos de luz y rayos negros? ¿Qué significa eso, madre? Y la Virgen le explica: todos esos rayos negros son las gracias retenidas que mis hijos no me piden, y están aquí retenidas en mis manos. Por eso, dile a todos mis hijos que cada vez que vengan al encuentro de mi Hijo Jesús en la Eucaristía, al trono de gracia, se acerquen con confianza y pidan todas las gracias y el socorro oportuno que necesitan para su vida. Y muchas almas no se acercan. Y yo en mis manos, dice la Virgen María, tengo en mis manos la solución a sus problemas, a sus enfermedades, a sus crisis, a sus penas. Y yo estoy ahí como buena madre para darles esas gracias, pero mis hijos no se acercan ni las piden. Entonces esas gracias que yo les quiero dar y mi hijo, al no pedirlas, se quedan retenidas. Y cuando se acerca al trono de gracia otro de mis hijos con confianza y empieza a pedir, entonces esas gracias retenidas yo las derramo en esa alma, y esa alma sale muy bendecida de la presencia de mi hijo. Por eso diles a mis hijos que se acerquen, que confíen, que se abandonen, que pidan con confianza, y yo les daré el socorro oportuno que necesitan para sus vidas. A eso nos invita hoy el autor de la carta a los Hebreos. Acerquémonos pues con plena confianza al trono de gracia, a fin de obtener misericordia y encontrar gracia de un socorro oportuno. ¿Cuántas gracias pediste este domingo en la Eucaristía? Ayer. Hay almas que nada más están en la misa y durante la misa en calidad de bulto. Nada más. En calidad de bulto, por cumplir. Ahí está. Pero no piden nada, no adoran, no ofrecen, no agradecen, simplemente están cumpliendo ahí y dejando
que el tiempo de la misa corra y cada rato están mirando el reloj. Y a plena Eucaristía, si le suena el celular, lo contestan. Tienen el atrevimiento. ¿Sí o no? Sí. Y vemos tantas irreverencias en la Eucaristía. Y vemos a muchas personas que están en calidad de culto. No por convicción, no por amor, no por adoración. No van a agradecer, ni siquiera a pedir. Van a cumplir. Y se termina la misa y vámonos, rápido. Ya cumplí, ahora viene lo mío. Se van y se olvidan. Simplemente, ayer que fue día de precepto, día de la Eucaristía, día del Señor, el domingo, cuando te acercaste al trono de gracia, ¿qué gracias pediste? Para ti y para los demás. Para empezar por ahí. ¿Qué pediste hace 8 días? Hace un mes. Vean cómo muchas veces estamos en calidad de bultos. Tenemos que despertar para recibir el socorro oportuno que nuestro Señor y la Virgen María nos quieren dar para beneficio de nuestras vidas. ¿Qué pediste cuando te acercaste al trono de gracia? Ahí se los dejo para la reflexión, para que vean cómo la Virgen con dolor le mostraba a Catalina Labouré sus manos con esos rayos negros. Y dice: yo sufro porque aquí está la solución a sus problemas, pero vienen en calidad de bulto. No lo pido. Nada más ven correr el tiempo de la liturgia eucarística para pronto irse. Pero no tienen una participación activa, dinámica, conscientes del gran misterio que ahí estamos celebrando. Es el gran milagro eucarístico. Y ahí está todo el cielo, porque la Eucaristía es el cielo en la tierra. Es el trono de gracia, porque ahí está Dios Padre, como San Juan lo describe bellamente en el capítulo 4 y 5 del libro del Apocalipsis. Y la liturgia que San Juan nos describe es la misma liturgia eucarística que celebramos todos los días en la tierra, la Santa Misa. Y ahí está el trono de Dios Padre, el Padre de las luces. Y alrededor no están los 24 ancianos, y se quitan sus coronas, y se postran y adoran, y tenemos aclamaciones litúrgicas. Los 24 ancianos, ¿quiénes son? La iglesia triunfante, purgante y militante. La iglesia en sus 3 dimensiones. Y los 24 ancianos vestidos de blanco, ¿de qué? De Eucaristía. Adoran y están todo el tiempo activos y están recibiendo todas las gracias eucarísticas porque se acercan con confianza al trono de gracia para recibir una ayuda, un socorro oportuno. A ver. Este domingo le pediste a Jesús en la Eucaristía que acortara el tiempo a las almas del purgatorio, a la iglesia purgante, ¿o se te olvidó? ¿Agradeciste por todos los santos ya en el cielo? ¿Y pediste la gracia de la conversión para todos los hombres en los 5 continentes? El Señor nos quiere más despiertos, más activos, más dinámicos, no en calidad de bultos, porque entonces esas gracias se quedan retenidas en las manos de nuestra Madre Santísima. E incluso dile: Madre, si te sobran gracias, dámelas, yo las reparto junto contigo. Llévate todas esas gracias. Madre, si ya nadie te las pide, yo las quiero. Porque esas gracias activas en ti van a servir para llegar a miles de almas. Amén. Amén. Pídanselas. Todas las gracias retenidas. Porque es un socorro oportuno, dice el Señor.
todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres, como la tradición en el Antiguo Testamento. A ver, una pregunta, y si no me la saben responder, inmediatamente suspendo la clase. Y es una pregunta muy sencilla y muy fácil. ¿Quién fue en la historia del pueblo de Israel el primer sumo sacerdote? El primer sumo sacerdote en el antiguo, Aarón. Salvó la clase el doctor Aarón, el hermano de Moisés, primer sumo sacerdote. ¡Bravo! Aarón fue el primer sumo sacerdote, elegido por Dios, hermano de Moisés. Cuando muere Aarón, ¿quién fue el segundo sumo sacerdote? Su hijo. Su hijo. Su hijo. El hijo. Su hijo será el nuevo sumo sacerdote. Y estaba el séquito de sacerdotes. Primero anduvieron en el desierto durante 40 años. El tabernáculo estaba Aarón y Moisés. Después ya viene el rey David, conquista Jerusalén, la hace la capital, pero no había templo. David intenta construir el templo de Dios, Dios no se lo permite, pero viene su hijo Salomón y Salomón construye el templo. Ahí se introduce el arca de la alianza. Y cuando moría el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, era el líder principal. Entonces, cuando moría el sumo sacerdote, se reunían todos los sacerdotes a orar en el templo de Jerusalén para pedirle al Señor Dios que de entre ellos eligiera al nuevo sucesor, al nuevo sumo sacerdote. Y así, a través de las generaciones en el Antiguo Testamento, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Y cuando está ya el Señor en la tierra predicando el Evangelio, en ese momento, ¿quién era el sumo sacerdote? Caifás. Y anteriormente, ¿quién había sido? Anás. Y Anás le pasó la estafeta a Caifás porque era su yerno. Y no querían soltar el poder. Y todo ya estaba corrompido. Entonces no fue Caifás y el consejo de ancianos y el Sanedrín los que condenaron a muerte al Señor y lo llevaron con Poncio Pilato. Ahí estaba Caifás. Y el Señor va a acabar con el sacerdocio levítico, o también llamado sacerdocio aarónico, porque el primer sumo sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés, y se le llamaba sacerdocio arónico porque todos eran descendientes de la tribu de Leví, de Aarón. Y se le llamaba sacerdocio arónico o sacerdocio levítico, y todos tenían que ser de la tribu de Leví, tanto los levitas, que eran los cantores, como los sacerdotes, que ofrecían los sacrificios, que realizaban el culto en el templo de Jerusalén. Y el Señor acaba con toda la antigua alianza y establece la nueva alianza. Y Él queda constituido como el primer y nuevo y definitivo sumo sacerdote de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y los sacerdotes que el Señor instituye, que los primeros son los apóstoles, ya no necesariamente tienen que ser de la tribu de Leví. Pueden ser de cualquier nación, raza, pueblo, lengua, color. ¿Sí?
es el sacerdocio universal de Cristo. Entonces ahora Jesús es el sacerdote de todos los sacerdotes, el sumo pontífice, el puente que une el cielo con la tierra. Y el autor quiere exaltar este aspecto glorioso de Jesús, porque todavía había cristianos en el siglo I, antes del año 70, antes de que Tito, el emperador romano, destruyera el templo de Jerusalén. Todavía había cristianos, familias judías y paganas, que le daban todo el crédito al sumo sacerdote en Jerusalén. Y el autor dice, no, ese sacerdocio ya no tiene validez, ya terminó. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote, un pontífice eminente, Jesucristo. Y Él ya entró al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y entraremos nosotros porque somos su cuerpo místico. Entonces el autor empieza a hablar de la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento y la superioridad de Cristo, nuevo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, muy superior a todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Queda esto claro? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te amamos, pero con tu mismo amor. Te adoramos, pero con tus mismas adoraciones. Te damos gloria, alabanza, reconocimiento, acción de gracias, siempre fundidos en ti, que eres nuestro eterno, verdadero y definitivo sumo sacerdote, clemente, compasivo y misericordioso. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.